porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este miércoles. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado hoy la palabra permanecer en muchas ocasiones en labios de Jesús. En repetidas veces está la palabra permanecer en este Evangelio. Y la síntesis es que como un árbol que tiene sus ramas y las ramas deben permanecer unidas al tronco para que tengan vida, o en el caso de la parábola de la vid, es decir, una plantación de uvas que tiene un tallo, un tronco grueso, y de ahí se desprenden muchas ramas que son las que van a dar fruto más adelante. Deben estar siempre unidas, y unidas no por ratitos, sino que están llamadas a permanecer. El permanecer habla de la constancia, la continuidad en la experiencia de Dios. Mi tío Francisco hablaba en una de sus predicaciones en el grupo oración, hablaba de los cristianos que no permanecen y los llamaba cristianos de cosecha o cristianos de papel. ¿Y cuáles eran los cristianos de papel para mi tío? Eran aquellos que tenían un papelito que certificaba que efectivamente eran cristianos. Entonces tenían una partida de bautismo, pero hasta ahí no practicaban la fe. Y otros cristianos, en el cual podemos ingresar un gran número, son los de cosecha. Y los cristianos de cosecha son los que van a la iglesia por temporadas. Temporada de Navidad, temporada de Semana Santa y tal vez fiestas patronales. Es decir, que hay 3 cosechitas en las cuales se les ve por la iglesia. De resto, los demás meses del año no permanecen en la iglesia. Mientras que hay de quienes se puede decir: ¿dónde está? ¿Dónde encuentro a doña fulana? Vaya a la iglesia. Vaya que ella permanece en la iglesia. Ella se la pasa mucho en la iglesia, tal vez está en la iglesia. El permanecer implica la continuidad. Dice Jesús que una rama que no permanece, es decir, una rama que solo está con el árbol en tiempo de la cosecha, dice Jesús, se muere. Porque en el momento que es desmembrada, en el momento que es cortada, en ese momento empieza a morir. Y cuando se seque, dice Jesús, ahí vienen, la recogen y la tiran al fuego. Esta puede ser la experiencia de muchos católicos, muchos que decimos amar a Dios,
pero solo por ciertos momentos, por ciertas situaciones, porque es Navidad, porque es Semana Santa. Ya vamos a la altura de la quinta semana de la Pascua y la pregunta sería, esa experiencia que tuve con el Señor en la Cuaresma, esa experiencia que tuve en el Tríodo Pascual, ¿ha tenido continuidad en mí? ¿Puedo hablar de una permanencia en las cosas de Dios o ya volví atrás? ¿O sencillamente fue un momento de euforia, de efusión, pero ya no tengo ese mismo ánimo? Ya el Señor lo decía, el que persevere hasta el final se salvará. Tenemos una gran necesidad de estar cada vez más unidos a Cristo, cada vez más arraigados a Cristo, que es la vid verdadera. El Padre Dios es el viñador y nosotros somos los sarmientos, nosotros somos las ramas, que estamos llamadas no solo a estar unidas, porque alguien se conforma con estar unido, a la iglesia, va a sus misas los domingos, efectivamente. Pero imaginemos un árbol que tiene muchas ramas y nunca da fruto. Esas ramas nunca dan fruto. Una vid que nunca da los racimos de uva, pues tampoco sirve. Ese tipo de rama hay que podarla, hay que cortarla para que salga una rama nueva, con fuerza nueva, que florezca y produzca fruto. De hecho, el Señor en una ocasión pasó por el lado de una higuera y tenía hambre y buscó entre las ramas, no encontró nada y dijo, esta higuera definitivamente no sirve, hay que arrancarla, no va a volver a dar fruto. Pero entonces los discípulos dicen, pero vamos a darle un chance, vamos a darle una oportunidad, dice la parábola. Vamos a darle una oportunidad y si al próximo año no ha producido, entonces ahí sí se corta y se arranca. Es que Dios espera fruto de nosotros. Quiero que reflexionemos en eso. Si soy una rama que está seca y muerta porque no está unida a Cristo, o si soy el que dice, no, yo estoy en buena condición porque yo sí voy a mi misa, yo sí me confieso, porque yo sí estoy participando de la iglesia. Entonces mi pregunta sería, si ya estás unido, si dices estar unido, mi pregunta es, ¿cada cuánto tú produces fruto? ¿O pasan los años y no das fruto? Porque el Señor espera que demos fruto, frutos de santidad, frutos de oración, frutos de conversión, que demos frutos constantemente. Eso espera el Señor, que demos ese testimonio de la vida cristiana, que hablemos de Dios, un fruto natural en la rama de la uva, es un racimo de uvas. ¿Vivimos dando ese fruto? ¿O soy como esas abejas de la colmena que no son ni obreras ni son la reina? Están ahí en un término intermedio, se les llama zánganos, porque esa abeja no trabaja, pero sí se come toda la miel que van trabajando las abejas obreras. Si yo no estoy dando fruto con este proceso de la experiencia de la Pascua, sino que solo me doy el lujo de decir, no, yo sí estoy unido a Dios porque yo estoy orando, porque yo estoy con Dios en todo momento, pero sigues comulgando, estás haciendo obras de caridad, ya perdonaste a quien te ofendió, es decir, estás dando fruto. Ahí la lista se va larguísima porque cada quien sabe los frutos que el Señor le está pidiendo. Esa es la reflexión que quiero que termines haciendo. Si estás dando los frutos, si estás tan unido a Cristo, tienes que estar dando fruto. Si no, es que te parece que estás unido, pero eres como una rama de esas que se ha quedado seca, se ha secado. Y lo que le está haciendo es contrapeso al árbol e impidiendo la oportunidad de que otra rama se desarrolle en ese espacio. El Señor quiere
que estemos muy unidos a Él en la vida de oración, en la Eucaristía lo más frecuente posible, en la obra práctica de caridad, que estemos unidos a Él de corazón, que nuestro actuar sea como el de Dios, con misericordia, con bondad hacia los demás. Dar fruto es lo que el Señor quiere, que estemos muy unidos a Él. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes en este día. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.